Aleluya. Seguimos con la enseñanza de la palabra del Señor. El domingo pasado estuve enseñando sobre el arma de la verdad en la iglesia y le dije que eso estaba compuesto de dos partes: el arma de la verdad en la iglesia y el arma de la verdad como individuos. Y la razón por la cual lo estoy haciendo de esta manera es porque una persona puede estar en la iglesia y no necesariamente tiene el arma de la verdad en su vida. Y dijimos de que enseñamos, ¿no?, de que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Y hablamos de 4 cosas: de que debemos aceptar toda la palabra de Dios como su verdad. Hablamos también, lo segundo, que debemos de manejar la palabra de Dios con precisión. Lo tercero que hablamos es de que la palabra debe tener prioridad sobre la experiencia. Muy importante. A veces hay personas que le ponen más prioridad a su experiencia que a la palabra, pero la palabra siempre que tiene que tener más prioridad que la experiencia de la persona. Y lo último que dijimos es que debemos amar la verdad de la palabra. Usé un pasaje muy importante en el libro del profeta Isaías, que voy a leer nuevamente para refrescar nuestra memoria. Isaías 59, en el versículo 4, donde dice: no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Espero que prestemos atención a la palabra del Señor de este momento. Quiero aclarar que en ningún momento estoy yo en guerra con nadie. En ningún momento estoy en batalla con nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi batalla es contra ideologías y pensamientos que han entrado dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no me estoy refiriendo necesariamente o únicamente a Koinoní. Estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y por eso es que hablé acerca de eso, ¿no? Y la razón por la cual estoy hablando de la verdad, el arma de la verdad en la iglesia y el arma de la verdad en nosotros como individuos, es porque cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, leímos de los versículos 13 al 14, donde ahí el apóstol Pablo enseña que debemos de ceñirnos la cintura con la verdad. Amén. Ceñirnos la cintura con la verdad. Y cuando el apóstol está hablando de ceñirnos la cintura con la verdad, no está hablando de como lo he explicado varias veces, que uno diga, bueno, ya sé la verdad o esta es la verdad. Está hablando de la verdad de la palabra del Señor, la verdad de la revelación que la palabra trae sobre nuestra vida. Porque estos versículos que hemos hablado hablan acerca de la cultura de la era en que nosotros estamos viviendo. Y yo sé que poco a poco personas irán comprendiendo por qué estoy hablando lo que estoy hablando, y especialmente en un tiempo que vivimos donde muchas personas andan caminando y hablando con cuidado, porque no quieren ofender a nadie, no quieren incomodar a nadie, no quieren discriminar a nadie. Esa es la palabra que se usa en este tiempo, discriminar. Pero no se trata de eso, se trata de entender la verdad de la cual habla la palabra. El problema es que muchos creyentes no se han tomado el tiempo de leer la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Y el cristianismo ha sido perseguido muchas veces.
y siempre ha sido por ideologías y pensamientos que se han querido meter y donde hombres y mujeres de Dios se han prácticamente opuesto a eso, a pesar de que en algunos ámbitos cristianos habían aceptado eso y recibieron una persecución increíble. Y cuando hablo de persecución increíble, estoy hablando de matanza de cristianos en números exagerados a través de la historia de la iglesia. Siempre la iglesia del Señor ha sido perseguida cuando ha habido un momento en que se tiene que pelear por la verdad. Se tiene que hablar por la verdad. Entonces, si alguien quiere caer en la cultura de tener cuidado cómo habla, de no ofender a nadie, de ser inclusivo, entonces ya uno está caminando bajo esa cultura. No me considero una persona ofensiva. Si estoy equivocado, discúlpeme, pero yo no me considero una persona ofensiva. Pero a veces hay personas que se ofenden por la verdad que se habla. Les dije el domingo pasado que Jesús era dos cosas: el más dulce, el más bondadoso, el más humilde, el más tierno y el más ofensivo a la vez. No porque él era una persona ofensiva, sino porque la verdad que hablaba ofendía a las personas. Entonces, eso fue lo que hablamos sobre ponernos el cinturón de la verdad. Y hoy vamos a ver, yo le pido que preste atención, vamos a ver varios puntos de la verdad, el arma de la verdad en nosotros como individuos. Vamos a ir a Romanos, al capítulo 13 de Romanos. Si son tan amables, por favor, síganme. Recuerden, los que están aquí, síganme en sus teléfonos o en sus tabletas. Si tienes un teléfono inteligente y no tienes una Biblia instalada, no eres tan inteligente como piensas. Romanos capítulo 13, versículo, vamos a leer del versículo 10. Dice de esta manera: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo estoy leyendo desde el versículo 8. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo. Diga conmigo: conociendo el tiempo. Una vez más, conociendo el tiempo. Dice: ya que es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Noten ustedes que en todos estos versículos leí porque desde el versículo 8 en adelante, porque a veces uno tiene que tener cuidado cuando uno ve en las redes sociales que de pronto, porque lo publican constantemente, la frase love is love. Y mejor no digo nada ahorita de eso. Pero se usa la frase love is love. Se puede decir mucho acerca de eso. Pero aquí hay algo muy interesante en el versículo. Todos los versículos que leí tienen una gran relevancia, todos. Pero hay algo muy importante, el versículo 11 y el versículo 12.
Y hacer todo esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Te pregunto, ¿conoces el tiempo en el que estamos viviendo? Conociendo el tiempo. ¿Entiende bien uno lo que la cultura de este tiempo quiere causar dentro de la iglesia? Es por eso que les enseñé, que lo primero que enseñé el domingo pasado, basado en la palabra, es que debemos aceptar toda la palabra de Dios como su verdad. No podemos, creo esto, pero esto no lo creo. Sí, aunque esto dice eso, pero esto, hay una frase que se dice, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero los tiempos han cambiado. ¿Ha escuchado esa frase? Los tiempos han cambiado. La Biblia dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no va a cambiar. La palabra de Dios tiene uno que contextualizar la palabra. Esa es una cuestión completamente diferente de aplicación a la sociedad, al mundo y en el contexto del cual se está viviendo. Pero la cultura no puede definir la interpretación de la palabra de Dios, mucho menos la psicología y la sociología. Una persona en una entrevista dijo que si la psicología y la sociología no existiera, la Biblia no serviría para nada. Yo dije, ¿de verdad? En otras palabras, están diciendo que es la psicología y la psicología y la sociología la que interpreta la palabra. Y es al contrario, es la palabra la que interpreta y define este tipo de cosas. Y es muy importante, yo creo que sepan esto, que cuando comparto cada una de estas cosas, me he tomado el tiempo para no solamente estudiar, sino investigar, leer. Leo de ambos lados, a favor y en contra de cualquier punto, porque esa es la manera correcta de uno poder llegar a conclusiones. No solamente un lado, dos lados hay que oír. Llegar a unas conclusiones correctas, basadas en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía me aman? Amén. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a entrar a estas, se las voy a decir rápido, 5 principios, 5 cosas que debemos de comprender, que deben de estar en nuestra vida. Recuerde, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, dice el apóstol. Luego dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Por lo tanto, dice, desechemos. En ese versículo 12, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos con las armas de la luz. Lo primero, Proverbios capítulo 18. Proverbios, por favor, preste atención, tome nota. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice un versículo muy conocido. El nombre del Señor es torre fuerte y a ella corre el justo y está a salvo. Lo repito. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Lo primero que debemos hacer es que uno debe permanecer bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. En este tiempo en el cual estamos viviendo, no se trata solamente de ver a la iglesia. No se trata solamente de estar asistiendo a la iglesia. Uno debe de saber qué se enseña ahí, qué palabra se está dando, qué información se está transmitiendo, qué es, se enseña la palabra o se entretiene a la gente, qué es lo que se hace. Es muy importante. La Biblia dice que el nombre del Señor es torre fuerte y a ella corre el justo y será salvo. Es muy importante que como individuo, hablando acerca del arma de la verdad, es muy importante que uno permanezca bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Es muy importante
Yo quiero que usted tome nota de eso. No solo se trata de estar asistiendo a la iglesia, especialmente en el tiempo que hemos entrado, porque estamos en los tiempos del fin. Y cuando hablo de los tiempos del fin, se los he aclarado. En ningún momento estoy diciendo el fin de semana que viene es el rapto, o en un par de meses es el rapto, o en un año es el rapto. Yo no sé cuándo, pero de acuerdo a las señales, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a la interpretación bíblica, de acuerdo a lo que la Biblia habla del rapto, de la venida del Señor y los tiempos del fin, hoy más que nunca el mundo, la cultura en la que vivimos, reúne todos los requisitos y se han cumplido muchas cosas y se están manifestando muchas cosas para decir verdaderamente el día se acerca, como le escribe el apóstol Pablo a los romanos. Imagínense si en ese tiempo que le escribió hace casi 2000 años, les dijo que el día estaba cerca. Imagínense ahora, imagínense en el tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Porque la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. De acuerdo a cuando el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? Le escribe a Timoteo y le dice que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Es el lugar donde uno puede ser protegido. ¿Protegido de qué? De las mentiras y el engaño del enemigo. Porque la manera como Satanás actúa, te aclaro algo, no se te va a aparecer el diablo. A ninguno de nosotros se nos puede decir se me apareció el diablo. No se te va a aparecer. Lo que Satanás usa incita a la gente con pensamientos, con ideas, con conceptos, con filosofías. El apóstol Pablo advierte de esto en la escritura y dice que en los tiempos del fin habrá gente que irán tras las fábulas. Eso es algo muy importante. Habrá gente que buscarán oír cosas que solo quieren oír. Y es muy importante permanecer bajo la cultura de una iglesia, la cobertura, de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Esta es una cosa muy importante, muy importante. Mucha gente a veces no entienden que cuando se molestan con alguien en la iglesia, se molestan con el pastor, se incomodan con alguien, no están entendiendo de que Satanás les está ganando la batalla. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El pleito no es entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero las tinieblas saben incitar a la gente a poner pensamientos en la gente. Claramente, en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de la parábola del sembrador, en el Evangelio de Lucas agrega algo cuando dice que el sembrador salió a sembrar. Dice que hay unas personas que tienen un tipo de terreno que cuando la semilla se les pone, dice que viene el enemigo, arrebata la semilla para que esa persona no crea y se salve. Hay algo que el enemigo le roba a esa persona. No hay peor cosa. Uno puede decir, no, el enemigo trató de robarme dinero, el enemigo trató de robarme esto, trató de robarme. No hay peor cosa que el enemigo robe una verdad de la palabra que le han puesto en el corazón a uno. Uno debe de permanecer bajo la cobertura de una iglesia centrada en la Biblia. Si alguien pudiera meditar en eso y entender cuando te está pasando algo, en las tinieblas tratando de sacarte, porque si hay algo que a las tinieblas le incomoda, es cuando se comienzan a predicar sobre las verdades del reino. Incomoda a las tinieblas. Se puede hablar de cualquier otra cosa, pero cuando se comienza a hablar del reino, la cosa cambia completamente. Eso es lo primero. Debe uno de permanecer bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Esa es una de las verdades que tienen que estar en uno. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta ir a la iglesia tal y tal, porque cuando el pastor predica me río bastante. Si te quieres reír, no necesitas ir a la iglesia, escucha a un comediante.
Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice de esta manera, uno de los versículos favoritos de ustedes. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. ¿Por qué habla de obedecer y sujetaos? Porque hay personas que su obediencia es condicionada. Van a obedecer mientras su obediencia les está, ¿cómo se dice? Proveyendo beneficios. Pero una vez de que no ven ningún beneficio, entonces no, a mí no me parece, me voy. Es ahí donde entra la parte sujetaos. No digan amén tan fuerte, me van a reventar los oídos. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo voy a velar por tu alma? No es de que voy a llegar allá a tu cuarto y... Ok, está bien dormido el hermano o la hermana. Velar por las almas es enseñar la verdad de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos en la iglesia de Éfeso, les digo dos cosas muy importantes. Cuando el apóstol se iba a ir, dice: yo sé que a mi partida, les dijo, en medio de ustedes se levantarán lobos feroces. No es que salieron lobos como animales, sino que personas que se iban a levantar en contra de lo que el apóstol había enseñado. Y dijo él, yo estoy libre de eso, dice, porque yo les he enseñado toda la verdad del evangelio. Uno vela por las almas de las personas cuando uno está enseñando. Dice como quienes han de dar cuenta, permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose. Lea conmigo esa parte, por favor. Y no lo estoy diciendo porque soy pastor. Ustedes saben que ese versículo casi no lo uso, se lo vuelvo a leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Obedeced y sujetaos, porque ellos te están enseñando la verdad del evangelio. Obedeced y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles. Eso es algo que ustedes me deben de permitir a mí. Porque desde el momento que una persona tiene una mala actitud, puede haber la santa unción aquí presente. Esa persona no va a recibir de mí por la actitud que tiene. Por eso dice, permitidles. Tú me tienes que permitir a mí. Porque yo no tengo problema en predicarte la verdad. La cuestión es que si esa verdad te enoja, dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no sería provechoso para vosotros. Cada vez que una persona no le permite al pastor enseñarle la verdad y velar por su alma, no le dé ningún provecho lo que escucha. Más bien la persona sale del servicio o en su casa donde está, apagarlo. Eso no quiero oírlo. O sale, ya el pastor otra vez con su política. No es política. Yo te estoy hablando con la palabra del Señor. Y les digo, no estoy en guerra con nadie. Mi guerra es contra las ideologías. Permitirlo que lo hagan, dicen, con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Gloria a Dios. Vamos a pasar al segundo punto para que no se me ponga muy triste. Entonces, lo primero hemos dicho, ¿qué es lo primero? Debe uno de permanecer, ¿dónde? Bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Y no es porque sea pastor de este ministerio, pero aquí se enseña la verdad del evangelio. Lo segundo, Oseas capítulo 4.
Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, Oseas 4, 6. Dice de esta manera: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira lo que dice ese versículo 6. Mi pueblo es destruido. ¿Qué es lo que destruye al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que puede destruir al pueblo de Dios? ¿Los demonios? ¿El infierno? No, porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No importa cuánto las tinieblas quieran hacer, ya sabemos el final de la historia. Aleluya. Ya sabemos que a pesar de lo que haga el hombre, lo que haga el mundo, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de cosas terribles que vengan sobre esta tierra, ya sabemos el final de la película. Ya sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia gloriosa. Pero ¿qué es lo que afecta a personas? Recuerden que el capítulo 24 de Mateo nos enseña que en el final de los tiempos dice que aún los elegidos serán engañados. Y aquí dice algo, que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hay un conocimiento que el pueblo debe de tener. Y luego dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento. O sea, le falta conocimiento y rechaza el conocimiento. Lo segundo que debemos de tener, uno debe tener un espíritu enseñable. Diga conmigo: espíritu enseñable. Debe de tener uno espíritu enseñable. Porque de lo contrario, uno puede estar en la iglesia que se está predicando la verdad. Recuerden, la verdad, el arma de la verdad en la iglesia. Pero si esa verdad no está en la vida de uno como individuo, uno corre el peligro de perder el blanco. Porque a Satanás no le gusta ser excluido. No le gusta ser excluido. La palabra exclusión es una palabra muy popular en este tiempo. Y a Satanás tampoco le gusta ser excluido. Cada vez que excluimos a Satanás se siente discriminado. En Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 18. Esta comisión te confío. Primera Timoteo 1, 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Pablo le dice a Timoteo: hubieron palabras, Timoteo, que se estiraron sobre tu vida. Hubieron profecías que se hablaron sobre tu vida. Ahora, en base a esas profecías, pelea la buena batalla, guardando la fe. Diga conmigo: guardando la fe. Dice: guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Personas rechazaron la buena conciencia, la fe. ¿Y qué es lo que pasó? Naufragaron en lo que toca en la fe. Su barco se hundió. Y cuando digo su barco se hundió, no significa que la persona murió, se perdió algo, porque puede la persona estar en una iglesia y haber naufragado de la fe, creyendo otras cosas, inventos de hombres y todo eso. Y dice, y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban blasfemando. En algún momento estos dos discípulos, Himeneo y Alejandro, conocieron la verdad, tenían la fe, habían recibido, pero en un momento se apartaron de la fe, naufragaron en lo que toca la fe y comenzaron a blasfemar, a hablar en contra de la verdad que habían recibido. Sí, yo estaba antes ahí, pero ahora ya no creo así. Sí, se enseñó esto, pero eso no es verdad, esto es así. Naufragaron en cuanto a la fe. ¿No les he dicho lo segundo? ¿Sí? ¿Sí les dije? Ok. Pásenle la nota a los que dijeron que no, por favor. Debe de tener uno un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. En Salmo 33,
Salmo 33. Aleluya. Salmo 33 en el versículo 4 dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra, dice, es hecha con fidelidad. Diga conmigo, la palabra del Señor es recta. Una vez más, la palabra del Señor es recta. Romanos capítulo 3, en el versículo 4, Romanos 3, versículo 4, dice de esta manera, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando seas juzgado. Claramente estos versículos nos enseñan acerca de la verdad de la palabra, de tener uno un espíritu enseñable, de tener uno un espíritu enseñable. 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios 10, versículo 4 y 5, mire lo que dice. Porque las armas de nuestra contienda, diga conmigo, armas. Una vez más, armas. Mire lo que dice, la palabra dice que nos ha dado que tenemos unas armas, en plural. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. O sea, nuestras armas no vienen de la carne. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es una lástima que yo no tengo el tiempo de explicarle de qué el apóstol Pablo está hablando de destrucción de fortalezas. Tiene uno que entender el término militar de poder estar haciendo uno que ha rodeado una ciudad y uno está atacando al enemigo y uno está buscando cómo destruir al enemigo. Dice aquí el apóstol, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y mire lo que dice, versículo 5. Si a alguien no le parece lo que voy a decir, tiene que borrar este versículo de su Biblia. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Claramente aquí dice la palabra, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. En mi vida, y no voy a entrar en detalles de eso, en mi vida había visto yo que un partido de fútbol se detuviera por discriminación. En mi vida. Dije, esto es lo más ridículo que puede haber. Es ridículo. Ahora, si alguien dice, no, es que hay que respetar a todo, ya eres parte de la cultura de este tiempo. Ya, tu mente ya está lavada. Y no lavada en lavadora, lavada así en lavandero. ¿Ha visto cuando una persona aquí en los Estados Unidos, una manera de broma, ¿no? Para calmar un poquito el ambiente. A manera de broma, cuando una hermana dice, estoy cansada de lavar, he estado lavando todo el día. Pero lo que ha hecho es poner la ropa en la lavadora, ¿no? Allá en Centroamérica o en México, años atrás, ahí sí cuando una mujer decía, estoy cansada de lavar, es porque había estado dándole todo el día en ese lavandero. Amén. ¿Ya estamos más calmados? Amén. Debemos de tener un espíritu enseñable. Por eso es que aquí el apóstol dice que nuestras armas no son carnales y debemos de, dice, destruyendo especulaciones. Hay especulaciones, hay razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Y el apóstol dice que debemos de destruir eso. Amén. Lo tercero, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice de esta manera, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay
cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Mire el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, se le atribuye el libro de Hebreos al apóstol Pablo, está escribiendo y él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que es aburrida y no dice que ya no es aplicable a este tiempo. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división. Mira hasta dónde llega la palabra. Puede penetrar hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa. Aleluya. Y es poderosa, dice. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que si una persona conscientemente comienza a medir, comienza a analizar la filosofía, los pensamientos, las ideologías de la cultura de este tiempo con la palabra de Dios, y esa persona permite que la palabra discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, esa persona va a llegar a conclusiones correctas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que tenemos que hacer, lo tercero, es debemos permitir que la palabra de verdad escudriñe nuestro corazón. Para tener la verdad de Dios en nosotros, eso es lo tercero. Tenemos que permitir que la palabra de verdad escudriñe nuestro corazón. En el Salmo 51, en el versículo 6, es un salmo donde el rey David estaba reconociendo su falta, estaba reconociendo su pecado. Y en versículo 6 dice: aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Debemos de permitir que la palabra de verdad escudriñe nuestro corazón. Si uno no permite que la verdad, a veces uno puede estar en el servicio: qué lástima que fulano no vino. A él le caía bien esta palabra, porque yo estoy bien. Gloria a Dios, yo estoy bien. Y no hay nada que pues cuando el pastor predica, pues a mí eso no se aplica a mi vida, porque gloria a Dios, estoy bien. Pero fulano de tal o la fulanita debieran de haber venido. No, uno debe permitir que la palabra escudriñe el corazón de uno. A veces uno puede estar en muchas ocupaciones, en muchas cosas. A veces uno puede estar con el síndrome de Marta. Disculpe si hay alguna Marta aquí presente, o si hay alguna Marta viendo y mamá está viendo, Dios mío. ¿Cuál es el síndrome de Marta? De que uno puede estar ocupado en muchas cosas, y uno puede estar ocupado, afanado por esto, afanado por lo otro, y cuando es el momento de recibir la palabra, de sentarse, de tener la actitud de recibir la palabra, el Señor Jesucristo, Marta llega y le pone quejas al Señor y le dice: dile a María que haga algo. Yo estoy aquí atareada haciendo esto y lo otro. Y el Señor le dijo: Marta, 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 síndrome de Marta, estás tan afanada en este momento y no te das cuenta que María ha tomado la mejor parte. Esa no es base bíblica para no hacer nada en la casa. Cuidado, le vi la cara a alguno de ustedes. Esa no es base bíblica para no hacer nada en la casa, pero lo que está diciendo es que uno debe de aprender a sentarse, calmarse y recibir la palabra. Recibir la palabra. Les he dicho 3 cosas hasta el momento. Debemos permanecer bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Lo segundo es debemos de tener un espíritu enseñable. Lo tercero es debemos permitir que la palabra escudriñe nuestro corazón. Si uno tiene una actitud equivocada, dirá la palabra: ¿qué dice la palabra?
Y no solamente decir, no, el Señor me comprende. No solamente se trata de eso. Hay filosofías de vida, hay motivaciones, hay intenciones, hay pensamientos, hay actitudes que la palabra debe de filtrar. Lo cuarto, Salmo 25. Salmo 25, versículo 5. Aleluya, ¿estamos aprendiendo algo? Dice el Salmo 25, 5, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Amén. Noten ustedes que no se trata de solo, no, yo estoy esperando en el Señor, pero la primera parte es, guíame en tu verdad y enséñame. Guíame en tu verdad y enséñame. Juan, un pasaje conocido por todos nosotros, pero leemos por referencia Juan capítulo 16, en el versículo 13, Juan 16, 13 dice de esta manera, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Está hablando del Espíritu Santo viniendo sobre uno. Y aquí el Señor se está refiriendo al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad está dispuesto a guiarnos hacia toda verdad. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a que la verdad, el arma de la verdad, esté en nosotros como individuos. Lo cuarto es que la palabra y el Espíritu de verdad deben guiarnos. Amén. La palabra y el Espíritu de verdad deben guiarnos en vez de nuestras emociones. Debemos de emocionarnos. Yo me emociono cuando predico, yo me emociono cuando alabo al Señor. Hoy tuvimos un tiempo de adoración tremendo. Y así alguien no percibió la presencia del Señor en su vida con un tiempo así, no sé qué le puede hacer percibir algo. Pero tuvimos un tiempo, hay nuestras emociones demostradas delante de Dios. Dios quiere que cuando le alabemos y lo adoremos nos emocionemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que te emociones, que levantes tus manos, que le aplaudas, que alabes a Dios de una manera tremenda y poderosa. Amén. Amén. Pero en el momento de guiar nuestras vidas, en el momento de guiar nuestras vidas, en el momento de tomar decisiones, no deben ser basadas en emociones. Debe ser basado en la palabra del Señor. Y por eso es que hay personas que se enredan en cosas y van camino de destrucción en cuanto a la verdad de la palabra. He visto cómo personas antes servían a Dios, alababan a Dios, y ahora están haciendo cosas, hablando cosas, defendiendo cosas que ni entienden ni comprenden. El hecho de que una persona me mencione un versículo bíblico no significa que sabe de Biblia. Los políticos en la campaña política usaban versículos. La Biblia dice esto y no estudian la Biblia. Y la gente, ay, es que usó la Biblia. Sí, un versículo. Hasta el diablo usa la Biblia. ¿Qué me voy a asombrar de eso? Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿con qué lo tentó? Con la palabra. Aleluya. No me calmo. La palabra y el Espíritu de verdad debe guiarnos, no nuestras emociones. Amén. 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 ¿Por qué debemos de hacerlo esto? Un pasaje muy conocido por todos, pero nuevamente lo leemos por referencia. Porque a mí me gusta leer los versículos para que no crean que les estoy echando cuentos. Jeremías capítulo 17. ¿Por qué debemos ir a la palabra? Jeremías 17, capítulo 9. ¿Están ahí? Dice, más engañoso. Aleluya. Más engañoso que todo es el corazón. La próxima vez que uno diga, es que esto es lo que yo siento en mi corazón, asegúrese que ese sentir está basado en la palabra. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dice que engañoso y perverso es el corazón, dice otra versión. A veces
Solo porque Dios no le impide algo a uno o no lo detiene a uno de hacer algo, eso no, la gente, uno tiene la tendencia de pensar que entonces Dios está en el asunto. Muchas veces por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que la palabra escudriña? Las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Cuando una persona dice lo que dice, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es su motivación detrás de lo que dice? ¿Qué hay detrás del escenario de lo que la persona está diciendo? Por eso es que es bien importante eso. Muy importante recordar y comprender eso. Les resumo antes de darle el último punto, porque en el último punto no voy a durar casi nada, porque hablé de eso el miércoles pasado. Si no vio el servicio del miércoles, puede verlo en línea, se arrepiente y luego lo ve. He dicho hasta el momento 4 cosas. Número 1, debo de permanecer bajo la cobertura de una iglesia centrada en la verdad de la Biblia. Número 2, debo de tener un espíritu enseñable. Número 3, debo permitir que la palabra escudriñe mi corazón. Número 4, la palabra y el espíritu de verdad deben guiar mi vida, no mis emociones. Estas son las verdades que deben de estar en nosotros. Estamos hablando del tema, el arma de la verdad como individuos. Estas cosas deben de estar en nosotros y ser usadas como una arma. La Biblia dice que pongamos el cinturón de la verdad, que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Amén. Amén. Y lo último, lo encontramos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Dice que en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Como el miércoles pasado yo hablé acerca de guardar el mandamiento. Y aclaré claramente que cuando está hablando los evangelios de guardar el mandamiento, a menos que esté ya bien aclarado ahí, pero por lo general se está refiriendo a los mandamientos, es a la verdad que el Señor nos enseñó. Él en varias ocasiones dijo: un mandamiento nuevo doy, y habló de ese mandamiento. Entonces dice aquí: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Esa es la manera como se puede medir la vida de una persona, si conoce verdaderamente al Señor, en la medida en que guarda sus mandamientos, en la medida en que pone en práctica la palabra, la instrucción que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y dice el versículo 4, el que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos. El que dice: no, yo conozco a Dios, yo nací de nuevo y todo eso. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿se da cuenta? Este versículo lo usé el miércoles pasado, por eso es que no voy a tomar mucho tiempo. Dice, ahora no dice mandamiento, sino el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo podemos saber si una persona ama a Dios? Porque dice: no, yo amo a Dios, Dios sabe cuánto lo amo. ¿Cómo podemos medir que una persona ama a Dios? Aquí claramente dice de que, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hablé acerca de la perfección del amor el miércoles pasado. En esto dice: sabemos que estamos en él. Lo quinto, y lo último de lo cual estoy hablando, si alguien del piano puede pasar, por favor, es de que debemos guardar sus mandamientos. Debemos guardar sus mandamientos, o si te confunde un poco ese término, puedes poner: debemos guardar su palabra. Amén. Debemos guardar su palabra. Estas son las 5 cosas
que debe de haber en la vida de una persona como individuo. El arma de la verdad. O sea, si combinamos el arma de la verdad en la iglesia y el arma de la verdad como individuos. Mírelo de esta manera. ¿Cómo se dice armory en donde venden armas en español? Y ahorita se cruzaron los cables ni español ni inglés. Pero saben lo que es un armory, ¿no? Donde venden. ¿Será armería? ¿Armería es? Ok. Entonces, en una. Sí, sería armería. Es donde, haz casi cuenta, piensa en una armería como la iglesia. Ahí hay armas, ahí hay municiones, como mencionaron ustedes, ahí hay un arsenal adentro. Hay armas, municiones. Diga conmigo, armas, municiones. Vamos a decir que la verdad de la palabra está en esa armería. La iglesia es como una armería, está la verdad. Ahí está, ahí tú puedes encontrar municiones y armas. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no compras un arma, por favor no me malinterprete, en ningún momento estoy diciendo que cuando salgan de aquí de la iglesia van a irse a comprar una pistola. Pero si uno no tiene un arma, mucho menos municiones, y uno puede llegar ahí durante el día y se recuesta al edificio de la armería, eso no significa que tienes armas contigo. Para que tengas armas contigo tienes que entrar a la armería, conseguir tu arma, y no solamente conseguir tu arma, asegúrate que tienes municiones, porque lo contrario solo le vas a usar para pegarle a alguien así. Así puedo resumir esto. La verdad de Dios en la iglesia, la armería. La verdad de Dios, el arma como una verdad en un individuo, es cuando la persona tiene un arma y municiones para poder usarla. Aleluya. Second Amendment. Santo Dios. Solo algunos están entendiendo lo que dije ahorita. Termino con este versículo y vamos a orar. Este versículo está en la tercera carta que el apóstol Juan escribe. Tercera de Juan, versículo 4. Escuche lo que dice, con esto terminamos. Dice el versículo 4: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Qué tremenda expresión. Cuando el apóstol está hablando, está compartiendo y está diciendo: no tengo mayor gozo que este. No hay nada que me pueda causar mayor alegría que esto. El saber que mis hijos, y no se está refiriendo a sus hijos de familia necesariamente, hijos espirituales, andan en la verdad, caminan en la verdad.